Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 16 de mayo del año 2025. En el plano internacional tenemos que delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnen este viernes en Estambul en lo que representa su primer encuentro directo sobre el conflicto desde el año 2022. Aunque la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin y el ambiente de tensión previo reducen las expectativas de avances concretos hacia la paz. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó en Estambul horas antes del inicio oficial de las negociaciones. Aunque no participará en la mesa principal, Rubio anunció que mantendrá durante la mañana de este viernes reuniones paralelas con los representantes rusos y ucranianos. Yo y otros funcionarios estadounidenses mantendremos encuentros con ambas partes, afirmó. Las negociaciones se desarrollan en el Palacio del Dolmabahce, a orillas del Estrecho del Bósforo, donde se celebran distintas rondas de conversaciones entre los países implicados. Por parte de Rusia encabeza la delegación Vladimir Medinsky, asesor de línea dura del Kremlin, que lideró las fracasadas negociaciones de 2022 y ha cuestionado públicamente el derecho de Ucrania a existir como nación. Ucrania está representada por su ministro de Defensa, Rostem Umerov, acompañado por una comitiva de aproximadamente una docena de funcionarios de alto nivel. Pese al carácter inédito de la cita, las expectativas son bajas. Desde Ankara, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que no espera un desenlace significativo y acusó a Moscú de no tomarse en serio las conversaciones. Rusia no está tomando las negociaciones reales con seriedad, afirmó tras reunirse con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan el jueves. La tensión entre las partes se hace evidente. Antes de iniciar las conversaciones, Zelensky calificó a la representación rusa como una delegación ficticia, mientras que la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, respondió con insultos llamándolo payaso y perdedor. Vamos a ver qué sale de esas conversaciones de hoy en Turquía. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la grave crisis humanitaria que afecta a la Franja de Gaza, señalando que muchas personas están muriendo de hambre. Estas declaraciones se dieron durante un foro empresarial en Abu Dhabi, en el marco de su reciente gira por Oriente Medio. Según su análisis, la situación en Gaza es una de las múltiples crisis globales que busca abordar. Este reconocimiento se produce mientras la guerra entre Israel y Hamas amenaza con intensificarse aún más. Trump afirmó que su administración está observando de cerca los acontecimientos en Gaza y expresó su preocupación por las condiciones extremas que enfrenta la población. Debemos encargarnos de eso. Mucha gente está muriendo de hambre. Están pasando muchas cosas malas, declaró Trump. Estas palabras coinciden con un contexto de ataques israelíes en la región que han dejado decenas de muertos y han incrementado la presión internacional para buscar soluciones al conflicto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que su gobierno está dispuesto a aceptar una pausa temporal en las operaciones militares en la Franja de Gaza con el objetivo de facilitar la liberación de rehenes, pero descartó categóricamente la posibilidad de poner fin a la guerra sin la derrota total del grupo terrorista. El conflicto fue desatado el 7 de octubre de 2023 con la incursión de miles de yihadistas en el sur de Israel, donde asesinaron, violaron y secuestraron a miles de personas. Desde entonces, las fuerzas de defensa han realizado una ofensiva en la que han eliminado a los principales jefes políticos y militares de Hamas, y Netanyahu tiene como objetivo barrer lo que resta de las milicias yihadistas de Hamas en la Franja de Gaza. Por último, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, instó a la Corte Penal Internacional a procesar al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su cúpula por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Ya tienen elementos suficientes como para inducir actos de procesamiento para la cadena del mando del régimen venezolano, afirmó en entrevista con el medio
NTN 24, a pocos días de dejar su cargo. Almagro sostuvo que existe una nueva secuencia, sucesión de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, y señaló que se repiten los patrones de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de personas. Sus declaraciones se basan en el último informe del Instituto CASLA, una organización que documenta violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. El documento demuestra esta nueva secuencia, afirmó, y remarcó que la información recogida debería derivar en órdenes de captura por parte de la Corte Penal Internacional. Según el diplomático uruguayo, la justicia internacional dispone de pruebas suficientes para actuar contra los máximos responsables del régimen de Venezuela. Eso es lo más destacado en el campo internacional. Algo similar no tiene Putin. Sí, también. Sí, ¿verdad? Tiene una orden de captura, casualmente. Sí. Vamos a ver si lo capturan. Sí. Pero eso no le dificulta a Nicolás Maduro los viajes al extranjero. ¿Será que le dificulta? Bueno, depende de a los países a los que viaja. Si viaja a Rusia, por ejemplo, no se lo dificulta. Si viaja a Irán, bueno, quién sabe Irán ahora que está... Si viaja a China. Ahora también. Irán está en conversaciones con Estados Unidos aparentemente amistosas, uno nunca sabe. A China seguramente no tendrá problemas, pero bueno, a Estados Unidos no puede viajar. Está difícil que viaje a otros lugares. Oye, Guido, mira que esta mañana estaba entrevistando y los invité para el lunes a Cuarto Poder a un grupo de trabajadores de la construcción no sindicalizados, porque tú sabes que hay trabajadores de la construcción que están en el SUNTRAC y otros que no están en el SUNTRAC. Y ha revelado algo importantísimo que usted debe saber. Las dos obras más importantes en este momento del Estado son el Cuarto Puente y la línea 3 del metro. Bueno, esas son las obras mayormente afectadas por el paro de la construcción. Pero no solo eso. Esta persona, este trabajador no sindicalizado de la construcción reveló que si no eres parte de SUNTRAC no puedes trabajar ni en el Cuarto Puente ni en la línea 3 del metro. Que alguien me explique eso. Ellos incluso están fomentando, promoviendo entre toda la población, porque no debe haber fueros y privilegios, así lo establece la Constitución, el que se inscriban en la plataforma de Mitradel a todos aquellos constructores para que puedan trabajar también en obras importantes para el país, como el Cuarto Puente y como la línea 3 del metro. Pero ¿qué resulta? Que la empresa, tanto la que construye la línea 3 como la que construye el Cuarto Puente, termina pidiéndole permiso a SUNTRAC para que SUNTRAC decida. Dice que hay un filtro. ¿Y el filtro quién lo controla? SUNTRAC. Si no eres de SUNTRAC, no puedes trabajar. ¿Y entonces qué hace SUNTRAC? Para que usted sepa. Aplica otros filtros. El primero, filtro de género. No puede haber no sé cuántas mujeres, no puede haber mujeres casi trabajando. El filtro de la edad. Es que si tienes más de 35 años no puedes trabajar. Y el filtro ideológico. Es que tienes que pensar como SUNTRAC. Porque si no piensas como SUNTRAC, no puedes trabajar. Explícame eso, Guido. O sea, solo SUNTRAC puede hacer esa cosa en Panamá. Eso no tiene explicación, no. Porque además son obras públicas. Claro. Son obras que pagamos con los impuestos de todos los panameños y con los ingresos de todas las empresas que generan ingresos, que son recursos públicos. Y por lo tanto, en esas obras debería hacerse mucho más patente aquello de que no habrá ni fueros ni privilegios, que es un postulado de la Constitución Nacional. Entonces, ahí lo que tiene que hacer el Estado es tratar de poner orden con las empresas, ciertamente que son empresas privadas, que son las contratistas, pero no puede ser que el sindicato, sea cual sea el sindicato, en este caso el SUNTRAC, tenga secuestrada la posibilidad de que una empresa privada contrate trabajadores para realizar una obra pública. Eso me parece que raya en lo surrealista. Totalmente, sobre pretexto de que... Y encima están en paro. Entonces, sí, encima están en paro. Las obras paralizadas. No. Sobre pretexto de la sindicalización obligatoria como parte de los acuerdos de convención colectiva que han tenido por mucho tiempo, y ayer la CAPAC salió explicando y aclarando que en ningún momento se ha pedido violar ningún acuerdo de convención colectiva, pero el acuerdo de convención colectiva obliga también a la empresa a contratar solo trabajadores de SUNTRAC. Explíqueme, es el acuerdo de convención colectiva entre la empresa y un sindicato. Aquí uno puede construir y constituir un sindicato libremente. Aquí no hay un partido único y tampoco hay un sindicato único. Se supone que hay libertad sindical. Claro. O sea, ellos han tomado a pecho eso de que son el sindicato. Sí, su nombre es Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, pero en ningún momento eso limita al resto de los panameños a crear un sindicato si le da gana y tener un puesto de trabajo decente, porque es que no formas parte del SUNTRAC. Ellos piensan que eso es como un partido.
O sea, y lo peor es que los gobiernos pasan, y aquí han pasado varios gobiernos, porque aquí hablemos específicamente desde las primeras construcciones del metro. Y no puede ser posible que se mantuvo entonces el mismo procedimiento para Suntrax a lo largo de todo este tiempo, de que solo Suntrax puede contratar, solo Suntrax puede nombrar y solo Suntrax puede votar. Y solo Suntrax también puede parar las obras. Ya lo estamos viendo. Eso no está bien para el país, ni para el desarrollo del país, ni para el desarrollo de los sindicatos. Entonces, ¿qué vemos como consecuencia de esta mala utilización de un nombre llamado sindicato único? Porque ellos piensan que son el único sindicato posible, de que terminan cooptando el resto de sindicatos del país. Más nadie puede conformar un sindicato sin el permiso de Suntrax, porque sí hay que reconocer que Suntrax es un fracaso político, y no lo digo subjetivamente, lo digo objetivamente, porque todos los esfuerzos de Suntrax de hacer un partido y de buscar votos en unas elecciones han terminado en fracaso, incluyendo la última elección en donde tenían una candidata por la libre postulación, porque el partido lo perdieron. Ahora están nuevamente conformando un partido. Pero por el otro lado, Suntrax sí ha tenido un gran éxito financiero. O sea, el dinero de Suntrax es espectacular. Yo diría que uno de los sindicatos a nivel de América Latina que más dinero ha podido construir y desarrollar para su beneficio, pensábamos nosotros. Pero lo que pasa es que ese beneficio incluye pues el de los dirigentes de Suntrax, que tienen como 30 años en el poder, pero muy poco parece que le dan a los trabajadores, porque ese trabajador dice que se salió de Suntrax, y el lunes vamos a tener el testimonio aquí en Cuarto Poder, porque resulta que cuando él tuvo problemas en la empresa, adivina qué sindicato no lo apoyó, en el que estaba, el de Suntrax. Bueno, no será el único caso. Aquí hemos tenido casos. Quintín Rodríguez. Aquí tuvimos el caso de Quintín Rodríguez. Pues, que hasta nos quisieron demandar por el caso de Quintín Rodríguez, porque dice que Quintín estaba... Y resulta que Quintín Rodríguez fue un testimonio del abandono que muchas veces deja Suntrax a sus trabajadores después de cierta edad, y si por alguna razón tuviste la osadía de pensar distinto a Saúl o a Genaro. Sí. O si tienes un accidente, te abandonan. Esas son las realidades del Suntrax, pero parece que nadie las comenta. No sé si el Ministerio de Trabajo está al tanto de esto o no. Y los que nos atrevemos a comentarlas, pues somos calificados de... ¡Vendepatria! Vendepatrias, mercenarios de la información, etcétera, etcétera, porque ellos creen que todo el mundo tiene que pensar como ellos. Exacto. Y el que no lo hace es un enemigo, es un vendepatria, es un mercenario, así etcétera, es. etcétera. Y te pasean por todas las calles. Aquí existe la libertad sindical, y la libertad sindical implica la libertad de afiliarse o de no afiliarse a un sindicato. Exacto. Eso es una libertad del ser humano, del trabajador, del empleado que desea o no afiliarse a determinado sindicato, dependiendo de los beneficios o no que pueda brindarle ese sindicato. No, y que al final termina siendo perjudicial para el resto de la sociedad. Terminas inclusive afectando el propio movimiento sindical. Y mucha gente pues me ha también criticado por lo que hablaba acerca de lo peligroso que es para las asociaciones magisteriales seguir la línea del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, porque buscan cosas distintas. O sea, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción es un sindicato gremial que defiende a los trabajadores de la construcción, pero que dista mucho defender la educación. Entonces no entiendo por qué los maestros ahora terminan bajo el paraguas del Suntrax. Y no solo los maestros, la mayoría de los sindicatos en Panamá han terminado bajo el paraguas del Suntrax. El otro día conversaba con Mariano Mena, porque aquí hablamos en el programa de Mariano Mena, y Mariano tenía su teoría acerca de lo que ocurrió, y lo vamos a invitar en algún programa posterior, ojalá que ya, porque andaba con algo de quebranto de salud, ya esté mejor y recuperado, para hablar acerca de ese fenómeno. Aquí nadie quiere hablar de los sindicatos. Los sindicatos han perdido ideología, han perdido apoyo popular, y los últimos que se están dando cuenta de esto son los propios dirigentes de estos sindicatos, porque tienen 30 años en el poder. La gente se cansa, las generaciones cambian. Y sí, se necesita una nueva dirigencia sindical para... Claro. Son importantes los sindicatos. Los sindicatos son importantes para las presiones sociales necesarias para lograr transformaciones. Claro, pero cuando se pasan de la raya, ocurre lo que sucedió en Puerto Armuelles, por ejemplo. Claro. Que el sindicato de los trabajadores bananeros de Puerto Armuelles causó no solamente el colapso de la empresa para la que trabajaban, sino de la región. Y hoy Puerto Armuelles está viendo a ver cómo revive viejas épocas de bonanza y de gloria en una región productiva del país, con un puerto importante que tenía
que se está reconstruyendo, pero que gracias a una acción sindical irresponsable, ese pueblo se convirtió en un pueblo prácticamente fantasma. No, y no se están midiendo las consecuencias económicas. Ya por lo menos tenemos, solo en el caso de la construcción, tenemos 4 semanas de paro. La mayoría de las empresas que están realizando proyectos tienen problemas para llevar adelante el proyecto. Esto implica atrasos y esto implica aumentos en los costos al final de muchas de las viviendas que debían entregarse, por ejemplo, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, ya no se van a entregar en esa fecha. Se va a postergar la entrega y no solamente eso, si usted está a la espera de la entrega de su casa o de su apartamento, prepárese, y ya lo advirtió a Codeco, porque debe leer todas esas líneas importantes en su contrato, ya que todos estos retrasos ahora están incluidos en los contratos de compra-venta y representan importantes aumentos en los costos finales que usted va a terminar financiando con el banco. Y eso es lo preocupante en situaciones como la que estamos viviendo cuando se trata de protestas. O sea, al final el Suntrack dice que busca ayudar a la mayoría y termina perjudicando a la mayoría porque esas empresas terminan pasándole los costos al usuario final. ¿Y el usuario final quién? Usted y yo y los consumidores. Todo el que quiere una casa, todo el que está a la espera de un proyecto residencial, habitacional, entérese que va a terminar pagando más producto de la huelga de Suntrack. Atenógenes, viste que la conferencia de prensa del presidente ayer tuvo repercusiones, ¿no? Varias. Entre esas la reprimenda pública que le hizo al embajador Mario Boy Galindo por haberse prestado para tomarse una foto con el prófugo de la justicia Ricardo Martinelli, asilado en Colombia. Pero también tuvo repercusiones porque el presidente hizo unos señalamientos y Cristiano Adames respondió a través de un video de 5 minutos. Yo lo vi. Pero, oye, Cristiano parece que hubiera llegado de Marte. Sí, o sea, sí. Nada de lo que pasó en los 5 años previos fue responsabilidad del PRD, ni de él que fue presidente 2 años de la Asamblea, nada. No. Es increíble. El PRD trata como que de desconectarse de los últimos 5 años. Habla del sistema mixto y el sistema mixto fue producto de la ley 51 que fue aprobada durante la administración del PRD de Martín Torrijos en el año 2005. Entonces yo no sé, Cristiano como que ha perdido la memoria o la tiene muy selectiva. Y esa es una discusión importante porque y aquí hay que martillar sobre eso y aclarar. Lo que se reformó ahora no tiene nada que ver con el llamado sistema solidario, que era el programa de beneficio definido. Ese murió en el 2005. Así es. Que todavía hay algunos, me incluyo yo, también, claro, que estamos en el sistema de beneficio definido o el llamado sistema solidario es otra cosa. En el 2005, cuando se aprobó esa ley, se le dio a todos los que estaban en el sistema de beneficio definido la oportunidad de decidir si querían pasarse al mixto o quedarse en el definido. Yo decidí quedarme en el definido, pero eso fue en el 2005. Que todavía 20 años después el PRD diga que ellos quieren regresar al sistema solidario es una incoherencia total porque se les olvidó que en el 2005 fue el PRD el que eliminó el sistema de beneficio definido, es decir, el sistema solidario. Pero además... pero ahora que quieren es borrar la historia. O sea, aquí hay unas incoherencias importantísimas que hay que destacar por parte de los partidos políticos. Pero además, ese programa de beneficio definido, que ya tenía la pena de muerte decretada, financieramente murió a principios de este año. ¿Pero por qué murió financieramente a principios de este año? Porque ninguno de los gobiernos que siguieron al de Martín Torrijos hizo lo que tenía que hacer, incluyendo el gobierno de Nito Cortizo, donde el señor Cristiano Adames fue presidente de la Asamblea 2 años. Así es. Entonces hay que ser muy cara dura para pretender que la memoria colectiva es frágil. Bueno, aquí nosotros estamos para recordarle a la gente lo que sucedió en el pasado para que esa fragilidad de la memoria colectiva, por lo menos tratemos nosotros de aminorar el impacto que tiene. Bueno, el PRD en un comunicado casualmente dice eso, Guido, dice: nos deslindamos por completo de cualquier insinuación que pretenda vincular al PRD con hechos organizados para desestabilizar. La movilización que vive Panamá nace del malestar social acumulado, no de conspiraciones políticas. Miren esas palabras, malestar social acumulado.
Los responsables de esta crisis no están en la calle, están en el poder. Dice que la aprobación de la Ley 462, que pone en juego la seguridad social de los trabajadores, la firma de un memorándum con Estados Unidos que compromete nuestra soberanía y la negativa sistemática del gobierno a escuchar al país mediante un diálogo nacional real y amplio son las verdaderas causas del descontento. Dice, atacar al PRD no resuelve nada, solo confirma que el gobierno ha optado por culpar a otros en lugar de asumir su responsabilidad. Bueno, dice el PRD que siguen firme en su posición, Panamá necesita diálogo, no enemigos inventados. Diálogo sí, yo creo que sí se necesita diálogo. Eso sí, claro, diálogo siempre es necesario, por supuesto. Esto al final va a terminar en un diálogo. Pero no se puede dialogar con base en mentiras, ¿no? Totalmente. Con base en mentiras. Totalmente. Oye, Cristiano también fue 2 años presidente de la Comisión de Salud. También, 2 años presidente de la Asamblea y 2 años presidente de la Comisión de Salud. Si el PRD quería regresar ¿cuántos al dedos sistema, movió para tratar de componer el problema de la Caja del Seguro Social? Por eso, si el PRD quería regresar al sistema solidario, estuvieron 5 años en el poder. Sí. Por eso que el panameñismo, le dije lo mismo al señor Blandón, ustedes estuvieron 5 años en el poder también, ¿por qué no regresaron al sistema solidario cuando estaba el señor Varela de presidente? Bueno, ¿por qué no regresaron al sistema solidario cuando estaba el señor Cortizo de presidente? Ah, no, ahora que finalmente alguien tomó la iniciativa de hacer algo por la caja, no le digo que es la mejor iniciativa, pero había que hacer algo, se hizo, ahora queremos regresar al sistema solidario. Bueno, ¿por qué no lo hicieron cuando estuvieron en el gobierno, cuando tenían el control de todos los órganos del Estado? La Corte, la Presidencia, el órgano legislativo. No, ahí no hicieron nada. Más todo lo que está... Nada, lo que sí hicieron fue, y viste la denuncia que presentó Dinopón. Claro, más todo lo que está saliendo eso de sí la fue lo que administración hicieron. del presidente Laurentino Cortizo. Eso sí fue lo que hicieron. Así Ahí es. sí comenzaron a pasarle dinero de la caja del Seguro Social al gobierno central. Para cubrir déficit. Y lo peor es que el la gobierno caja, central la caja chica. era un supuesto préstamo. Hay que ver de cuánto era el interés del préstamo, si es que era un préstamo. ¿Cómo es eso que la caja, lo que es prohibido? Pero al margen de la ley. Al margen de la es ilegal. Al margen de la ley. Es ilegal. Hombre. Es ilegal. O sea, traspasar dinero de la caja de Seguro Social al gobierno central es ilegal. Así que partamos por allí. Y si fue un préstamo, ¿bajo qué sustento legal se dio el préstamo? Si fue un préstamo. Y estamos hablando de 400 millones que el gobierno central dice que nunca devolvió. ¿Y eso en qué administración fue? En la del PRD. O el señor, bueno, no sé si el exdirector de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao, era del PRD o no, pero lo nombró el gobierno PRD, ¿o no? No. Y él nombró a muchos PRD en la Caja del Seguro Social. Exactamente. Entre esos seguramente recomendados de Cristiano Adames. Los más seguros. Hombre, por favor. Porque parte del dolor aquí, y eso lo dijimos no ahora, cuando estaba el PRD en el gobierno, era el hecho de que el PRD tenía cualquier cantidad, han utilizado históricamente el PRD y la mayoría de los partidos políticos a la Caja de Seguro Social como un botín. Porque ahí lo aguanta todo, no importa, mete gente, 100 nombramientos, no importa, 200 nombramientos, no importa. Es más, los partidos políticos terminan adueñándose de policlínicas. Y vemos los casos de Chepo, de Pacora, de Capira, hace poco que estábamos viendo allí. Vemos el caso de Bocas del Toro, en donde todo el mundo sabe quiénes son los políticos gamonales que mandan en la policlínica y que todo se mueve en función del partido político. Eso sí es real. Y no hablamos solamente del PRD, panameñismo, RM, CD en su momento. Eso sí es real. Eso sí es real. Porque aquí no se puede excluir ni tratar de pensar que uno está por encima del otro. Aquí, lamentablemente, todos los partidos políticos están en lo mismo y han estado en lo mismo en los últimos años. Ese es parte del problema que se tiene con la Caja de Seguro Social. Ese es parte del problema. Lo han visto como un botín político y el director termina simple y sencillamente haciendo caso de todo lo que diga el partido político que lo puso allí. Si fue el PRD, si fue el panameñismo, en fin, así es. Así ha sido. Y muy pocos han hecho algo por la Caja del Seguro Social. O sea que realmente no tienen cara, ningún partido político tiene cara para decir absolutamente nada sobre la Caja de Seguro Social, porque ellos mismos no la hicieron. Ellos mismos no lo hicieron. Y hay consecuencias también, mira, y aquí hay cosas que no se miden. Yo estaba leyendo un informe de la empresa canadiense First Quantum. Ellos pusieron en el informe, y aquí miren esta cifra, dice que en el 2024 Panamá dejó de percibir 1.700 millones por la suspensión de la mina. Esto lo está diciendo First Quantum en su informe. Dice First Quantum en su informe que si su mina Cobre Panamá hubiera permanecido en operación, habría contribuido con 1.700 millones a la economía panameña en el 2024.
Esa cifra, según First Quantum, incluye más de 500 millones en impuestos y regalías, 250 millones en salarios y sueldos y cerca de 1.000 millones en compras locales, según un escenario estimado de operación plena bajo el régimen fiscal vigente antes de la suspensión y según detalla el informe de transparencia fiscal y contribución económica de la minera. Este informe dice que estas cifras representan ingresos y aportes económicos que Panamá dejó de percibir. En el informe, First Quantum recuerda que tras la decisión de la Corte, pues su filial Minera Panamá inició un extenso proceso de renegociación para actualizar los términos del contrato de concesión original, un proceso que tomó 2 años, se alcanzó el contrato y después obviamente sabemos lo que ocurrió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. 1.700 millones que lamentablemente no fueron sustituidos en la economía. No hubo renta sustitutiva para esos 1.700 millones. Parte del problema económico que tenemos ahora, o sea, son las consecuencias de las acciones que tomamos en el 2023. Por eso es que hay que estar claro en las acciones que tomamos y lo pongo como ejemplo en función de lo que muchos están pidiendo sobre derogar la ley de la Caja de Seguro Social que acaba de ser reformada. Si la ley de la Caja del Seguro Social que acaba de ser reformada se deroga, las consecuencias hacia el futuro para la economía del país son incalculables. Lo estamos viendo ahora con los números de First Quantum. Y estamos viendo también que no hay empleo. Y estamos viendo que la economía está atascada. Cuando revisamos las decisiones que hemos tomado a lo largo del tiempo, ahí tenemos las consecuencias. Decisiones buenas y decisiones malas. Decisiones buenas como la del Canal de Panamá, que a partir del año 1999 le está dejando una gran cantidad de millones al país. El último año fueron casi 1.700 millones, 1.800 millones aproximadamente al Estado. Entonces, miren el costo que al final termina asumiendo usted mismo que nos está viendo. En su bolsillo termina viéndose eso, porque es dinero que deja de circular en la economía. Es dinero que deja de circular en la economía. Entonces, tenemos que valorar las decisiones económicas que se toman para beneficio del país entero. Y no entonces, después de un año, estar lamentándonos de lo que hicimos, porque yo no creo que al final nadie esté celebrando lo que pasó. Sí, es cierto, hubo celebración en su momento de parte de algunos sectores, pero muchos otros vieron venir la crisis económica que está atravesando y que está provocando muchas de las insatisfacciones que tenemos en las calles. Así que esas son algunas de esas reflexiones que hay que analizar cuando estamos en tiempos como lo que estamos ahora, medios de protestas y medios de cierres de calles. Todo eso termina afectando la ya maltrecha economía. Y ayer creo que también lo dijo el presidente Mulino, ¿no? De que al final veníamos en un proceso de franca recuperación con los recursos que tenemos y lo que ha provocado por lo menos y lo que está provocando a finales del mes de abril y lo que va del mes de mayo, que ya estamos a mitad del mes de mayo, es un descalabro económico importante para el país y que va a tener sus consecuencias a lo largo de lo que queda este año. 100 millones de dólares diarios. 100 millones de dólares diarios. Bueno, tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder y hoy tenemos unos invitados especiales, Guido. Hay un tocayo tuyo aquí con nosotros, sí. Guido Cohan, está Jessica Guitis. Ellos son parte de un documental que se ha lanzado sobre las víctimas latinas del 7 de octubre en Israel. Y el documental toca unos aspectos desconocidos hasta ahora por lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre y que vincula directamente a Latinoamérica con esa tragedia. Yo creo que eso es lo más importante y lo que hay que resaltar. Así que gracias por acompañarnos. Cuéntenme un poco la experiencia del documental, qué los motivó a realizarlo y cómo logran esa conexión con América Latina, algo que hasta ahora no se había dado a conocer. Claro que sí. Bueno, yo trabajo para Fuente Latina y nosotros llevamos hace por ahí unos 13 años conectando a periodistas de habla hispana con los recursos y las herramientas necesarias para cubrir el mundo judío, Israel y el Medio Oriente. Cuando pasó el 7 de octubre, nosotros estuvimos allá esa misma semana ayudando a cubrir lo que estaba pasando. Y como nosotros conocemos la zona, sabíamos que esa zona era muy latina, de muchos inmigrantes latinos. No cabía duda que teníamos el deber de contar
estas historias. Entonces, en enero del 2024 empezamos a filmar esta docuserie, son 4 episodios, y Guido nos dio el honor de poder también ayudar a contar su historia en el primer episodio. Guido, ¿cómo fue, no digamos la experiencia, que evidentemente aquí hemos tenido varios invitados que sobrevivieron a la experiencia del 7 de octubre, y es una experiencia desde todo el punto de vista traumática, trágica, etcétera, y que además ha dejado una huella imborrable en la comunidad latina residente en Israel, sino la experiencia del documental, de revivir esos momentos, para tratar de contarlos a través de esta realización fílmica. Sí, efectivamente, obviamente siempre volver a los mismos detalles o volver a ciertas cuestiones en lo testimonial es traumático, es duro, pero también es importante, y este documental lo que brinda es la posibilidad de poder llegar al espectador de qué mejor manera en español, contando las experiencias de las comunidades latinas, tratar de humanizar mucho más los relatos y que poder interpelar también al espectador, que el espectador se sienta parte, que el espectador pueda sentir, y de alguna forma, obviamente no es lo mismo, pero que de alguna forma pueda sentir como si estuviese ahí y estuviese viviendo las mismas experiencias. Yo siempre trato de retratar en mis testimonios que es imposible, obviamente, explicar o describir el sentimiento de miedo, de angustia, de temor a que cualquier segundo puede cambiar. La vida nos podía haber cambiado de un instante a otro, porque era todo cuestión de que la puerta, en nuestro caso, del refugio no se abriera, o que los terroristas sigan insistiendo de peor manera, o busquen otras soluciones para ingresar. Entonces, es algo muy difícil de poder expresar en lo que tiene que ver con lo emocional, con lo sentimental, pero tratamos con nuestros testimonios, justamente poder interpelar de la mejor manera al espectador, y que también el espectador pueda empatizar con nuestros relatos. La tragedia del 7 de octubre ha tenido unas consecuencias trágicas también para población inocente también de Palestina en la Franja de Gaza. Y eso casualmente es lo que ha estado llamando la atención del mundo desde entonces. ¿Cómo es el sentimiento? Porque yo estoy seguro que como personas civiles, humanos, que empatizan con el género humano, también hay un sentimiento de angustia producido por esa situación que se está dando de carácter humanitario, trágica, en la Franja de Gaza. Totalmente, como bien vos mencionabas, todas las guerras a lo único que llevan son a los malos caminos, a que haya más derramamiento de sangre y más personas sufriendo. Obviamente las vidas humanas que se pierden se sufren y se lloran, y esto tiene que finalizar. Nosotros tenemos que aprender a que no se puede construir nunca desde la posición de la guerra, que nos ha enseñado la historia que a lo único que lleva es a un camino de no retorno. Entonces tenemos que aprender, y esta masacre nos tiene que interpelar como sociedad y como mundo a que de una vez y para siempre las cosas tienen que cambiar, y tienen que cambiar para mejor. Yo, a pesar de todo el dolor, obviamente trato de ser un poco optimista, y quiero creer de que esto nos va a hacer entrar en un futuro mucho más prometedor y mucho más claro a la hora de resolver conflictos. Tanto para que la sociedad israelí pueda tener un futuro mucho más próspero, como también la sociedad palestina, que lo merece, pero también sin tener que estar bajo el yugo de una organización terrorista que los ha sumido solamente al sufrimiento y al caos. Guido, ese cartel que tienes, ¿nos podrías explicar, para beneficio de la teleaudiencia, en qué consiste? ¿Cuál es la leyenda? ¿Quiénes son las personas que aparecen? Este cartel, aquí están los hermanos Cunio, Ariel y David Cunio. Ellos son argentinos,
que fueron secuestrados del kibutz, la comunidad de Niroz. Yo soy del kibutz Ein Shloshá y somos prácticamente vecinos de comunidad. Son amigos muy cercanos a mí y a mi familia. Y hoy a más de 585 días ellos siguen secuestrados en cautiverio. Fueron secuestrados tanto David con su familia como Ariel con su novia. Las chicas fueron liberadas en distintas etapas del cese al fuego y los acuerdos de rehenes. Y a día de hoy, a más de casi 600 días, ellos y 56 personas más siguen en los túneles de Hamás. Y es importante seguir reclamando, porque esto, de vuelta, no es una cuestión política, no es una cuestión que abarque una discusión territorial, es simplemente humanidad. Nosotros en Latinoamérica, lamentablemente, tenemos historias muy fuertes sobre desapariciones forzadas, sobre personas privadas de su libertad, personas que han sido torturadas, y esto no puede seguir ocurriendo, menos en pleno siglo XXI. Y tiene que cambiar. Entonces, seguir reclamando por la libertad de los rehenes, seguir reclamando por la justicia que también merecen las víctimas que sufrieron estas atrocidades, y tratar de buscar nuevas soluciones que puedan brindar un futuro prometedor para todos, no solamente para la sociedad israelí, Guido, también para la sociedad palestina. Yo leí un testimonio tuyo de ese 7 de octubre de 2023. Y recuerdo que parte de la narración giraba en torno a que tú estabas detrás de una puerta y los terroristas estaban del otro lado, jalando con mucha fuerza, no eran uno, y tú estabas solo de este lado. Yo creo que ese testimonio me trasladó a mí a un momento de impotencia contra una fuerza que irrumpía en la paz del lugar donde tú estabas viviendo. ¿Cómo fue ese momento? Exacto. Nuestras comunidades siempre fueron lugares de mucha paz, de mucho verde, de mucho silencio, que de un momento a otro se vio todo irrumpido. Nosotros estábamos con mi familia en el refugio de nuestra casa, luchando por nuestra vida. Del otro lado teníamos terroristas que querían cometer los peores crímenes, las peores cosas que se pueden imaginar, y luchando por nuestra vida, forcejeando, sintiendo los embistes de los terroristas que insistían con cualquier tipo bajo cualquier tipo de forma ingresar, irrumpir en el refugio y ya sea asesinarnos, secuestrarnos, violarnos, cometer todo tipo de masacre. Y son cuestiones muy difíciles de explicar, porque yo tuve la suerte o el destino de sobrevivir, pero no fue el mismo destino que corrieron otros seres humanos. Entonces, a pesar de todo el dolor, trato de, a través de mi testimonio, justamente poder que la gente entienda lo que se vivió ese día. Y creo que ese es el mensaje que en este idioma, en español, en América Latina ahora transmite este documental. Y creo que al final de eso se trata. Y por eso se puede establecer ese rapport con lo que ustedes sintieron cuando uno está viendo el documental. Sí. Ese es parte de ese objetivo, me imagino, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es muy distinto saber que algo pasó, leer una noticia en inglés, escuchar una traducción. Es muy distinto cuando uno sabe, mi pueblo latino sufrió esto y alguien en mi idioma me lo está contando. Creo que logra humanizar y conectar. Y algo que me gusta también repetir es que esto también es una historia de inmigración. Guido y su familia llegaron a Israel hace unos 5 años y la inmigración siempre va a ser una parte fundamental de la historia latina, es la verdad. Claro. Entonces también es contar esta historia como una historia de inmigrantes que llegaron a un país, lucharon por salir adelante, estaban establecidos en su comunidad, lo duro que es ser inmigrante y pasa lo peor. Entonces, eso nos conecta, a mí me conecta. Yo creo que a todo pueblo latino también lo puede conectar. Por supuesto, y más en estos tiempos, ¿no? Sí, en que la migración ha sido prácticamente estigmatizada como algo negativo. Sí. Cuando hay naciones muy poderosas del planeta que han sido construidas por los inmigrantes, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Sí. Que la experiencia en Panamá de la proyección del documental, ¿qué les dejó?
¿Qué les dijo? Bueno, como Fuente Latina, muy buena. Hay algo que pasa al final de la proyección, pues que no la hemos mostrado mucho, solamente una vez en Los Ángeles y 2 veces acá en Panamá. Pero hay un silencio al final, cuando empiezan los créditos, que es un silencio denso. Y eso, sí, y eso nos hace saber, conectaron, sintieron algo. Un silencio de profunda reflexión. Sí, sí, que uno no sabe si aplaudir, uno no sabe qué hacer, y eso dice, wow, cumplimos una misión. No sé, Guido, ¿cómo te sentís vos? Sí, tratar de, obviamente las sensaciones después de la proyección son muy fuertes y también hemos realizado unas preguntas y respuestas después de la proyección que la audiencia me preguntaba a mí sobre mi propia experiencia, entonces es tratar justamente de poder humanizar lo mayor posible y que también genere de vuelta muchas interpelaciones hacia dónde estamos yendo y sobre lo que estamos dejando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ya saben entonces, nos acompañó Guido Kohan, Jessica Guites, ambos de este documental, Víctimas Latinas del 7 de octubre de 2023 en Israel, Guido. Gracias por estar aquí para el programa. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder, ya en la parte final del programa. Me ha llegado alguna información sobre el tema del Suntrax. Dice que si no contratas al Suntrax, te paralizan la obra. Y esto en términos normales, no estamos hablando específicamente ahora por la huelga, pero dice que normalmente, si el contratista no contrata al Suntrax, te paralizan la obra, todo gira en torno a la construcción y es inspeccionado por la empresa. Dice, cuando una empresa constructora va a inscribir en el mitad del reglamento interno de la empresa, dice que tiene que someterlo al Suntrax. O sea, tú no puedes construir en Panamá si tú no tienes el beneplácito del Suntrax. Mira hasta dónde hemos llegado con este asunto del Suntrax. Por eso es que el Suntrax termina siendo un gran éxito económico. O sea, puede ser que en lo político no le va bien, pero en lo económico le va muy bien, porque ellos han establecido una especie de cartel alrededor de las empresas constructoras que no se puede mover nada si no se le pide permiso al Suntrax. Pero ellos saben... Yo no sé, pues, esa es la realidad de este sindicato. Más capitalista que esto no puede existir. Pero ellos dicen saben, que son de izquierda, pero eso es capitalismo pero ellos saben, Atenores, salvaje. Que eso se da en tanto y en cuanto haya obras de construcción. Claro. Entonces... si no hay obra de construcción, no pueden hacer eso. Si ellos arruinan la industria de la construcción y arruinan al país, pues no van a tener tampoco sindicato. Por eso es que yo no entiendo un sindicato que tiene un paro tan largo y, por cierto, no le pagan a la gente. Dice que ellos en los primeros 15 días sí te pagan. Pero después de los 15 días, a ver cómo resuelve. Eso debe crear algo de preocupación y frustración entre esa gente. Por eso es que esa gente ya está yendo a trabajar y claro, porque tiene que llevar el sustento diario a sus casas, ¿no? Y ya entendí lo que pasó en la protesta cuando arrancó todo esto ahí en el Hospital del Niño. Porque es que la empresa que está construyendo el hospital tiene obligatoriamente que contratar al Suntrax. Por eso es que ese hospital y los bloques caían del hospital y todo el mundo se refugió en el edificio porque es que estaba tomado por Suntrax. Porque todas las obras públicas ahora terminan en manos de Suntrax. Y estamos viendo lo que está ocurriendo en el Hospital del Niño. Vimos lo que ocurrió con pruebas. Ahí están los videos. Vimos lo que está ocurriendo ahora en el Cuarto Puente y vemos lo que está construyendo en la línea 3 del metro. Paralizadas las obras completamente, las dos más importantes del Estado. ¿Por qué? Porque es que resulta que tienes que contratar a Suntrax. Si no contratas a Suntrax no hay obra. Dijo, estamos secuestrados entonces por el Suntrax, pues. Que el Suntrax haga lo que le da la gana. Que el Suntrax haga, porque está haciendo de verdad lo que le da la gana y tiene años haciendo lo que le da la gana. Y no hay quien le ponga el cascabel al gato, parece. Suntrax, insisto, es un sindicato de un gran éxito económico. No sé ahora si puede mover las cuentas o no puede mover las cuentas, ese es otro problema. Pero de que es un gran éxito económico, por eso es que realizan toda esta protesta. Pero como dijo el presidente, parafraseando al profesor Edwin Cabrera, mi amigo Edwin Cabrera, también mercenario de la información. Sí, todos somos mercenarios, todos. Todo el que opine algo contra Suntrax es un mercenario de la información. Es el único sindicato del mundo que promueve el desempleo. Total. ¿No? No, y sabes que al final, Guido, terminan saliéndose con la suya. Porque si no tuvieran toda la influencia que tienen, no nos equivoquemos, ellos terminan saliéndose con la suya.
ellos terminan saliendo. Ya le digo, en lo político no es que son un éxito, tienen mucho que hacer en lo político. Pero no sé por qué Pero los financieros. me huele que ellos están en el plan de matar a la gallina de los huevos de oro. Sí, yo también creo igual. ¿No? Así que Han recibido los beneficios de toda la explosión de construcción que ha habido en este país en los últimos 35 años. Por eso han crecido tanto. Pero a la vez también, como tú dices, si siguen en están a punto de matar la gallina de los huevos de oro, la que a ellos los ha puesto en el mapa de Panamá y el mundo. Y después de lo que hicieron ayer en el Sheraton, la misma OIT, que es la que los refugia allá en Suiza, porque cuando tienen problemas aquí, sale corriendo de una vez Saúl a refugiarse allá en la OIT para denunciar que están persiguiendo al sindicato en Panamá. Pero la OIT ya vio aquí en Panamá quién es el SUNAT. ¿Cómo se comporta? Quedaron ya en evidencia. Al descubierto y en evidencia. Pero bueno, terminamos. Gracias por acompañarnos esta semana. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, la programación regular. Nos vemos el lunes.